pues quiero expresarles otra idea. El sublime maestro nos dijo que había que unir Oriente y Occidente, poner algo de lo mejor del Oriente en el Occidente y algo de lo mejor del Occidente en el Oriente, para hacer una síntesis. Esto nos llevó al principio hacia la novedad. La novedad era el Oriente, naturalmente, el yoga, las grandes experiencias místicas, los sadhus, los gurús, etc. Fue muy buena esa etapa, pero como todas las cosas en este mundo de la realidad nuestra van pasando, pues eso también comenzó a pasar, y entonces comenzamos a descubrir que también tenía su parte positiva y su parte negativa, y como la tiene el Occidente. Y aquí nos dimos cuenta de que había una especie de geografía simbólica, esotérica. Por ejemplo, que el norte y el occidente afinan en polaridad, y el oriente y el sur también. De este modo, entonces, nos encontramos con que había que definir bien este asunto del oriente y del occidente para encontrar la síntesis, el centro. Naturalmente, lo oriental y lo occidental seguirán existiendo siempre, pero tenemos que encontrar el equilibrio entre oriente y occidente. Independientemente de que estemos definidos en una línea o en otra, tenemos que encontrar una síntesis de ambas líneas, entre lo oriental y lo occidental, y también entre el norte y el sur. Entonces aquel fenómeno se fue resolviendo en una síntesis de oriente y de occidente, pero ahora se nos presenta otro fenómeno, de norte y sur. El Venerable Satarhat dice que se va al sur, y que nosotros nos quedemos aquí en México y que hagamos lo nuestro. A mí me parece que no va a ser muy exactamente así, porque en realidad tenemos que hacer también una síntesis entre el sur y el norte, y en esa síntesis Ecuador queda en medio de oriente y de occidente y de norte y sur. Por lo tanto, tiene una misión muy especial que cumplir. Desde luego, los del norte tendremos siempre nuestra polaridad muy definida. Los del sur tendrán también la suya, que afina con el oriente, del mismo modo que la del norte afina con el occidente. Pero en Ecuador es donde se facilita más la síntesis, oriente-occidente, norte y sur. Por eso es muy importante el trabajo que ustedes tienen que hacer. Y debo decírselos con toda honestidad, necesitamos que la gran fraternidad universal quede abierta para todos, absolutamente para todos, de acuerdo con las reglas del juego que imponen las propias autoridades y los gobiernos que tenemos en estos momentos. Pero, en cuanto a la orden, solamente los mejores, sin ningún sentimentalismo. Quiero que lo entiendan muy bien. Hay que poner en su sitio a todos aquellos que no pueden dar una imagen de autoridad moral dentro de la institución. Y ya saben ustedes a qué me refiero. Sin sentimentalismo. Para ellos está abierta la gran fraternidad universal siempre, estén donde estén, inclusive en los sitios donde no nos gustaría estar a nadie, como ha sucedido ya en algunas ocasiones. Pero en cuanto a la orden, sí tenemos que ser sumamente selectivos. No importa que seamos pocos en la orden. En la fraternidad somos toda la humanidad, pero en la orden solamente los que puedan tener una autoridad moral de acuerdo con su modo de vivir, su modo de actuar y de servir. En eso no debemos de hacer ninguna componenda ni tener ningún sentimentalismo. Ecuador tiene una misión muy importante que cumplir. Apelo a mis queridos discípulos y reverendos Gakpa, Félix Oñate, Marco Tapia y nuestro querido hermano Cova, que desde tantos años ha venido trabajando por esto, para que sean muy estrictos en este aspecto. En la gran fraternidad universal, vuelvo a insistir, cabe todo, pero en la orden solo lo mejor. De otro modo sería una confusión terrible y no podríamos cumplir nuestra misión de unir en un conjunto armónico a todos los grupos, instituciones y asociaciones que trabajan por la elevación de la conciencia humana. Así que las cosas se van definiendo muy bien. Nuestro Venerable Satarhat dijo que él no está obligado a nada, pero nosotros consideramos que si sigue teniendo autoridad, tiene responsabilidad. Y si ya no quiere autoridad, entonces ya no tiene responsabilidad. Y en el caso dado de que ya no quiera tener autoridad ni responsabilidad, haremos una especie de, ¿cómo llaman esto?, coordinación iniciática mundial para que se encargue del rectorado, y con objeto de que no haya ningún malentendimiento, eliminamos el puesto de rector y dejamos simplemente un
Consejo Iniciático Mundial o una coordinación iniciática mundial, y nos las arreglamos perfectamente bien como nos las hemos arreglado en todos estos años en que nuestro venerable Satarjat no nos ha ayudado absolutamente en nada, y además nos ha puesto una pruebita muy seria con este asunto de las culturas americanas que han despertado el chamanismo y el animismo y nos han creado problemas muy serios. Digamos que esto fue una prueba y que la logramos pasar porque la institución está en su mejor momento en esta época. Al menos así yo lo he constatado en todos los lugares que he visitado últimamente. Así pues, mis queridos hermanos, seguiremos adelante y créanme que ni el norte se va a desentender del sur ni el sur del norte. Nos necesitamos mutuamente en una auténtica gran fraternidad universal y en una gran iniciación. Ya abrimos la segunda cámara secreta de Jesús, pronto abriremos la tercera en Cali si Dios quiere, y luego en Ensenada, California, y la cuarta o quinta será en España, en Valdeiglesias. Y necesitamos seguir abriendo más cámaras secretas. Espero que ustedes trabajen con entusiasmo para que tengamos suficientes Jesús para ponerlos en una cámara secreta en Ecuador, en cualquiera de los dos árboles que tienen ustedes, en el que tengan mejores condiciones, ya sea en Otavalo o en Bucay o en cualquier otro que ustedes quieran hacer, porque así de este modo tendremos una nueva fuerza. La primera cámara secreta nos ayudó a consolidar la línea solar en condiciones muy difíciles. La primera cámara secreta de Gaptas nos ayudó a llenar ese inmenso vacío que nos dejó la desaparición física del hermano mayor. En ambas empresas salimos triunfantes. Ahora las nuevas cámaras vienen ya a impulsarnos para cumplir nuestra misión con la gran fraternidad universal, es decir, con toda la humanidad. Les deseo lo mejor. Quiero, por último, definir perfectamente mi posición. Desde antes de que el venerable Satarjat se retirara, dejé todos los puestos porque, en cierto modo, fui presionado para ello, pero me pareció muy bien y me hizo mucho bien. No tengo ningún puesto ni ninguna autoridad en la gran fraternidad universal, pero mi mayor privilegio es ponerme al servicio de todos para aquello que yo pueda ayudarles. Seguiré trabajando y más que nada me voy a dedicar a escribir, si no hay otra cosa que hacer, para notificar a toda la humanidad a través de algunos libritos que pienso ir mejorando poco a poco cuáles fueron las enseñanzas de